Si queréis contactar con nosotros o queréis, bueno, toda la información, acabamos de empezar, pero toda la información la podéis encontrar en nuestra web www.altascapacidadesleon.es. Desde allí también podréis, está el correo, los enlaces a Facebook, a Twitter, por todas partes que tenemos. Queremos dar las gracias primero al equipo directivo por todo el apoyo que nos están dando y colaborando con nosotros, con nuestros hijos, por prestarnos además el salón de actos para hacerlo y por permitirnos realizar aquí. También a la Asociación de Padres y Madres por la ayuda que nos han hecho, dejándonos su sala, dejando aquí el apoyo logístico también y por ayudarnos a difundir la charla entre el resto de asociaciones de padres de aquí. Y bueno, y al equipo de orientación porque fue que nos descubrió esto que tenemos entre manos y por todos los buenos consejos que nos están dando, que nos han dado y que esperamos seguir contando con ellos. Y bueno, ahora ya para no robar más tiempo, os presento a Sonia Blanco Rivas, mi amiga, por empezar. Es psicóloga, madre de un niño con altas capacidades, otros dos más pequeños que no se sabe todavía si lo son, y que ha accedido a venir completamente desinteresadamente, ¿eh? O sea, que creo que es bastante de agradecer, porque ha venido además desde Asturias. Tiene varias páginas y blogs, eso lo voy a leer porque esta chica trabaja mucho. El primero es Hablando en Confianza, es un blog, también tiene página en Facebook y en Twitter creo que también. Y nació a raíz de un programa de radio que lleva haciendo 11 temporadas. En el programa habla de psicología en general, también de educación y también específicamente de altas capacidades. Aparte de tiene el de Aprender y Divertirse, que a lo mejor sí que lo conocéis porque tiene montones de enlaces educativos y además tiene muchísimos seguidores. Ejercicios mentales y musicales, que empezó hace poco en colaboración con su marido, que os lo recomiendo porque tiene unas actividades muy interesantes. Y Mujer, Educación y Cultura. Y aparte de todo esto, es la presidenta del grupo de apoyo, de trabajo y apoyo a las altas capacidades que se ha creado también este año en Asturias. Y también ha creado el blog para que podáis seguir estando informados. Entonces, por cualquiera de esos medios, si quisierais contactar con ella, podríais. Y si ya os perdéis con tanto, pues contactáis con nosotros y ya os unimos, así, ¿no? Y bueno, nada más, que esperamos que os resulte interesante la charla y que empiece a ser el principio ya del fin de los mitos que hay sobre los niños de altas capacidades y sobre los superdotados, que mucha gente está equivocada, que no siempre tienen que ver con el alto rendimiento, no siempre el alto rendimiento significa alta capacidad o superdotación, a veces sí coincide, a veces coincide solo en unas áreas, pero no siempre es esto. Y bueno, mejor os lo explica ella, que es la experta. Y si luego queréis hacer alguna pregunta o algo, o interrumpirla también, bueno, eso os lo dice ella, que ya me lo dijo, ¿eh? Por supuesto. En cualquier momento, lo que os haga falta, así que os dejo con ella. Vale, bueno, en primer lugar, me das las gracias por venir desde Asturias. La que da las gracias soy yo, por la invitación. Y sobre todo porque bueno, vuelvo a León, que es mi segunda tierra. Hacía tiempo que no venía, por lo menos no tan a menudo como cuando era pequeña, y bueno, siempre es un placer estar aquí. Gracias también, por supuesto, a Estelita, a LAC, en general, al colegio, por supuesto, por facilitar esta charla y, como no, a todos los asistentes, faltaría más, para tener la oportunidad de poder pues compartir, esperemos, ¿no? Pues lo decía Estelita, podéis o bien esperar hasta el final para preguntar si hay alguna duda o alguna cosa, algún matiz, algo que queráis proponer, o si entre lo que estamos hablando, las cosas que están saliendo, a alguien le apetece comentar algo, pues bueno, que también se puede comentar por el medio, ¿no? Y como digo, pues, muchas gracias por estar aquí y por este interés, por conocer las altas capacidades, más allá de toda la cantidad de prejuicios que normalmente tendemos a manejar, ¿no? Los prejuicios en sí es verdad que no son malos, los prejuicios son simplemente humanos, ni malos ni buenos, los necesitamos en el día a día. En general, no me estoy refiriendo concretamente a las altas capacidades, ¿no? Tenemos una realidad muy cambiante, vivimos un mundo, a veces puede que tengamos la sensación de que un cierto caos, un poco caótico, pero gracias a esa necesidad de siempre entenderlo todo, es por lo que creamos esos prejuicios y nos ayuda a manejar la vida un poco en el día a día, ¿no? ¿Cuál es el problema?
cuando resulta que esos prejuicios no se acaban superando, y de hecho no solo no se acaban superando, sino que además se utilizan para forjar teorías que todavía de hecho siguen vigentes, y ya no solo teorías, sino además también se utilizan para empezar a trabajar, más concretamente ahora en el tema de las altas capacidades. Llega un momento en el que ese tipo de prejuicios hacen que sea como una especie de pared, una especie de muro opaco, que no nos permite ir más allá, no nos permite ver al otro lado de la realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues bueno, intentar escarbar un poquito entre todos ese muro para que se vaya rompiendo, se vaya cayendo. Pues bueno, normalmente los muros no se caen solos. Dicen que la caída del muro de Berlín, ¿no? El de Berlín lo tiraron. Pues eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. ¿De acuerdo? Bueno, como os comentaba, el trabajo que tenemos fundamentalmente, entre todos, la familia, la escuela, entre otros profesionales que estamos implicados de una u otra forma en la intervención intelectual, tanto a la hora de la detección como el trabajo, como la intervención propiamente dicha, necesitamos empezar a trabajar en conjunto, como digo, para procurar tirar ese muro que nos permita ver al otro lado, ¿no? Empezar a ver qué otro tipo de realidades o de principios explicativos pueden estar en la base de la comprensión de las altas capacidades. En realidad, la mejor manera de empezar a tirarlo es ir creando una serie de herramientas, o partir de una serie de herramientas, ¿no? La herramienta fundamental es llegar a entender el proceso de aprendizaje, quizás de otra manera diferente. A lo mejor necesitamos, en general, cambiar un poco el chip, ¿no? En lo que se refiere a qué entendemos por el aprendizaje. Vamos a ver que normalmente, en todo proceso de aprendizaje, solemos encontrar tres tipos de variables, tres grupos en concreto, ¿no? De tal forma que de estos tres grupos, la familia, he puesto familia, no padres y madres en exclusiva, porque bueno, sabemos que no solamente a veces se educa en una familia dentro de lo que es un grupo familiar, no solo se educa el padre de la madre, sino que a veces también por las circunstancias, quizás también se juegan un papel importante los abuelos, los tíos, etc., ¿no? Luego en todo caso tenemos la familia por un lado, la escuela por otro, y el niño, que sería ese objeto de aprendizaje, ¿no? Y en cierta manera lo entendemos como un poco un sujeto pasivo, es ese ser que recibe el aprendizaje. De la familia que recibe, educación, ¿no? Esta es una visión totalmente unidireccional, solamente va en un sentido. De la familia hacia el niño, ¿no? De la escuela que recibe, enseñar, es decir, enseña, muestra contenidos. Luego, ¿qué relación se establece a lo mejor entre la familia y la escuela? Pues bueno, a veces se tiende a pensar que bueno, simplemente la familia, pues dejamos a los niños dentro de la escuela, ¿no? Luego allí que se responsabilicen y luego en la escuela, pues nos lo devuelve otra vez, o nos devuelve también pues, esa información a través de las notas, de citas, etc., ¿no? Pues bien, quizás lo que tenemos que empezar es a entender el proceso de aprendizaje desde otro punto de vista, ¿eh? Efectivamente, seguimos entendiendo en los mismos grupos, la familia, la escuela, el niño y niña, pero no de manera aislada, sino en realidad dentro de un contexto de aprendizaje. No podemos entender las necesidades que puede existir en todos estos grupos de manera ajena a un contexto de aprendizaje. Lógicamente, todos sabemos que en función de en qué situación nos relacionemos, vamos a tener unas necesidades u otras, o vamos a incluso comportarnos de una manera o comportarnos de otra, ¿no? Pero según este esquema, todos somos educadores, absolutamente todos, y todos somos aprendices. ¿Qué ocurre? Efectivamente, la familia transmite educación al niño, pero también necesita recibir del niño una serie de feedback, una serie de información para saber cómo puede transmitir esa educación de la manera más adecuada, ¿no? Con la escuela exactamente lo mismo. La escuela transmite no solo conocimiento, sino también educación y muchas más cosas al niño, pero también necesita ver qué tipo de necesidades o cómo es ese niño para empezar a transmitir esa información de una manera adecuada. Esto es muy importante, no es un tema tan banal como a veces se piensa.
Porque esa idea, yo pienso que tenemos que empezar a desmitificar esa idea de que es que educa a la familia y educa a la escuela. Yo creo que probablemente todos aquí presentes hemos tenido algún maestro, mínimo uno, mínimo, probablemente ha habido varios, que no es que lo tengamos aquí, es que lo tenemos aquí. Y es por algo. Y lo tenemos aquí no porque nos haya enseñado muchas matemáticas, ni muchas ciencias. Yo es que además digo matemáticas y ciencias porque estoy acordándome de uno ahora mismo. Yo de este me acuerdo porque, pues una pequeña anécdota, estando en octavo de GB de aquella, vamos a ver, yo sacaba buenas notas, pero un día que saqué un 2 en matemáticas, era mi tutor, ¿y qué ocurrió? Pues que me dijo, mira, Sonia, tienes que quedarte después de clase porque tenemos que hablar. Bueno, claro, en ese momento yo estaba asustadísima, estaba asustadísima, pero claro, empezaron todos los que estaban alrededor, vaya bronca que te va a echar el Bolaños, porque Luis Bolaños se llamaba, mi maestro, vaya bronca que te va a echar, y yo en ese momento pues como diciendo, ¿no? El caso es que yo la verdad es que tenía miedo, para que no lo vamos a engañar, ¿no? Y cuando terminamos a las 5, efectivamente me quedé, me llamó aparte, y yo pensando que me iba a hacer una bronca tremenda, y lo que me dijo me descolocó porque me dijo, eres más guay suspendiendo que sacando buena nota, ¿no? Y dije, sí. ¿No? ¿Qué le iba a decir? Pero después, a continuación, lo que me añadió fue algo así como, yo sé que tú puedes dar más de ti. Y yo sé que en la próxima lo vas a recuperar, porque yo confío en ti. Y me marché. Lo tengo aquí, no solo por ese detalle, y no voy a continuar diciendo más cosas porque soy muy llorona, me emociona, pero es un maestro que recordaré toda mi vida. Y era un muy buen maestro también, de ciencias y de matemáticas, pero yo lo recuerdo porque era un gran educador. Luego, con respecto a la relación establecida entre familia y escuela, efectivamente, las familias dejamos a los niños en la escuela, pero también recibimos información acerca de qué tipo de escuela elegimos a la hora de dejar a nuestros niños allí, ¿no? Hace poco hubo un padre que me comentaba, tienen un niño que va a empezar ahora, dentro de poquito, creo, no sé si cumplió ya los 3 años, va a empezar ahora dentro de poquito al colegio, y en un principio, pues bueno, había decidido que quizás lo iban a llevar a la escuela que estaba más cercana, ¿no? La que le correspondía por zona, y además, bueno, tenía buena fama, hablaban de ella bastante bien, pero él llegaba allí y veía cosas que, no sé, que a lo mejor, bueno, con prioridad con respecto a los niños, sí decían que salían muy bien preparados, pero... Y el caso es que le dio por ir a otra que le quedaba un poquito más lejos, pero bueno, relativamente asequible. Y lo que cuenta es que el director no era un director joven, de hecho creo que al mes o a los 2 meses de estar hablando con él se jubiló. Pues aquel señor le recibió, le explicó cómo funcionaba el centro, las normas, etc. Y entonces procedió a enseñarle cuál era la aula infantil, ¿no? Y es que dice que con lo que se quedó fue que cuando este señor entró en el aula infantil, de repente todos los pequeñajos que estaban por allí estaban en los rincones, porque no es que estaban en ese momento haciendo nada, sino esos momentos que tienen infantil antes de relax, de descanso, en los que van a rincones a jugar, ¿no? Pues corrieron hacia él, se le agarraron las piernas y él estaba diciendo, oh no, ahora no puedo jugar con vosotros, vengo luego. Dice, es que se acabó, ya está decidido, ¿eh? Es decir, no solamente se le deja en la escuela, sino que también necesitamos ver un feedback por parte de la escuela, ¿no? Y lógicamente, el colegio también informa a la familia de manera grupal, como a veces sucede, ¿no? Pero también de manera individual. Pero no solamente las familias tenemos necesidad de que se nos informe, sino que también es muy importante que se produzca la información en el otro sentido. Si lo que realmente queremos es trabajar por una buena educación para nuestros hijos e hijas, tenemos que estar siempre en continua comunicación y en continua, emitiendo siempre información y opiniones acerca de lo que puede ser más importante en beneficio de la educación de este niño, ¿no? Y siempre manteniendo una escucha activa y una postura de diálogo, ¿no? Porque en realidad el aprendizaje es experiencia, ¿no? Y todo lo demás es información.
Albert Einstein. Bueno, Albert Einstein nos ha dado un filón de citas impresionante. De hecho, yo creo que hay algunas que ni siquiera son de él, pero no dicen las citas. Pero en todo caso sí que es verdad. El aprendizaje, el proceso de aprendizaje es mucho más que la transmisión de conocimientos o que la transmisión de educación. El proceso de aprendizaje es algo que dura y perdura a lo largo de toda la vida, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, si entramos un poco más en materia, poco a poco, vamos progresivamente entrando en materia. Esta es la curva normal de Gauss. No sé si conocéis un poquito, si os suena. Simplemente es para entender qué es lo que significa cuando alguien ha evaluado, un profesional ha evaluado al niño o a la niña y nos dice que tiene altas capacidades porque es que da un CI de más de 130. Pues lo que nos está diciendo es que en la distribución de la población, dentro de la curva normal, se encuentra, como veis, en 130, está justo donde aparece el 2%, ¿no? Es decir, se encuentra del 130 para allá. ¿No? Es lo único que nos dice. Yo sinceramente, bueno, soy de la opinión también y comparto las numerosas críticas que están surgiendo en torno al tema de utilizar el TI como único criterio de detección de la alta capacidad. Porque pueden surgir muchísimas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me estás diciendo? Que un 129 no es alta capacidad, pero un 131 sí, ¿no? Sí es verdad que normalmente manejamos unos intervalos de confianza que llamamos, ¿no? Por ejemplo, un intervalo de confianza del 95%, podríamos pensar a lo mejor con 125, ¿no? Pero en todo caso, quizás si intentamos ponerle un número a algo tan sumamente complejo como es la inteligencia, hay una probabilidad de que nos equivoquemos, sobre todo porque no nos aporta más información que esa. No nos aporta ningún tipo de información para saber qué podemos hacer a continuación. Hay otro tipo de teorías que sí nos pueden aportar un poquito más en cuanto a la vida práctica, ¿no? Como por ejemplo la teoría de las inteligencias múltiples. Howard Gardner, en el momento que creó la teoría, habló de 7 tipos de inteligencia, ¿no? No hay una sola. Hay muchos tipos de inteligencia. De momento, ha publicado, junto con su equipo en el proyecto Cero, de Harvard, ha publicado 9 tipos de inteligencia, pero está trabajando en una tercera, pero no me pasamos al tercero, estamos buenos, y eso que quería mi profesor de matemáticas. Una décima, que es sería la inteligencia pedagógica, es decir, la capacidad de transmitir conocimiento, no solamente de poseerlo. Hasta los años 90, más o menos, estuvieron manteniéndose los 7 tipos de inteligencia iniciales de los que había hablado, ¿no? Por un lado estaría la lingüística, es el talento lingüístico, la capacidad de manejo de la lengua en general, de los idiomas, tanto a nivel oral como escrito. La inteligencia lógico-matemática, que no solamente tendría que ver con el cálculo, lógicamente, sino también con la propia estructuración y lógica también de los números, ¿no? En general. Y la corporal kinestésica, el manejo del cuerpo. Aquí serían, probablemente tienen una capacidad bastante destacada los deportistas de élite. La visoespacial, la capacidad de colocar en el espacio, ¿no? Leer mapas, hacer puzzles, por ejemplo. La musical, que es muchísimo más que componer música, es sentirla, es el sentimiento del ritmo. La interpersonal, que sería esa capacidad que nos permite relacionarnos con los demás, poseer las suficientes habilidades como para, por ejemplo, yo ahora mismo os estoy mirando, y si por ejemplo en lugar de ver que estáis mirando para mí, para ahí de vez en cuando, veo que pues estáis mirando el reloj, estáis bostezando, miráis para abajo, miráis para atrás, habláis con el compañero, eso son pistas que mi capacidad de inteligencia interpersonal me está dando para darme cuenta de que no, que corte, que me vaya para otra, que por aquí el tema no va, ¿eh? La intrapersonal sería una capacidad de hacer introspección, de conocerse uno mismo. Luego ya a continuación ya se habló también de la naturalista, esa capacidad de entenderse uno mismo dentro de la propia naturaleza, ¿no?
no estamos realmente en una cúspide y por debajo están el resto de las especies, sino que quizás hay que entender que estamos dentro de un sistema, de un ecosistema, que somos una especie más, con nuestras características y nuestras particularidades, ¿no? Y la última, y novena, de la que hasta ahora se ha publicado, es la filosófico-espiritual, que esa sí que se intuye, porque no creo que se lea nada, está en amarillo y la letra no se distingue, que sería precisamente esa capacidad de trascender, ¿no? La propia palabra en cierta manera lo dice, ¿no? Y en búsqueda un poco de la razón, propiamente dicha. Pues bien, esto nos puede permitir o nos puede dotar de material para trabajar en general, absolutamente con todas las personas, con todos los niños y con todas las niñas, pero de manera particular y en altas capacidades. Nos puede servir de una base muy importante. Hay que entender una cosa, que el hecho de que estén presentadas por separado no quiere decir que no se puedan relacionar entre sí, todo lo contrario. Es decir, la lingüística no se desarrolla por sí sola, sino que para hablar, por ejemplo, para mantener un discurso lógico, estás utilizando la lógico-matemática también. Ahora mismo también, por ejemplo, estamos utilizando, yo más concretamente, la corporación estésica, porque me estoy moviendo. Ahora mismo estoy sentada, pero el sábado que tuvimos el encuentro de familia estaba de pie, madre del amor hermoso, no podía parar, yo soy así. Salvo cuando intervenían los demás, entonces ya me calmaba, ¿no? Pero estás manejando tu propio cuerpo. Estás manejando también la visoespacial, porque estás centrado, sabes dónde estás, no estás desubicado. La interpersonal, porque os estoy mirando, la intrapersonal, porque tengo que regularme a mí misma. Es decir, está siempre todo en continua relación. Cuando, por ejemplo, se hace un musical en estos festivales de curso, por ejemplo, que ahora dentro de poco no sé lo que tenéis preparado, pero siempre se organiza algo, ¿no? Normalmente. Por ejemplo, cuando se entrena con los niños y las niñas un musical, no solamente estás entrenando la inteligencia musical, si además bailan, estás entrenando la corporación estésica. Además, si es un musical que hay que escenificar, estás trabajando la interpersonal y la intrapersonal, superar sus propios miedos. Es decir, estás trabajando la lógico-matemática. Es decir, en realidad siempre estamos trabajando todas, porque aunque estemos hablando y podamos hablar de cada una por separado, siempre están en continua relación. Y otra cosa también muy importante, y es que todos poseemos todas. Lo único que varía es el grado. A lo mejor si se posee mayor talento lingüístico, pues en fin, se puede llevar a cabo una serie de composiciones escritas o capacidad para hablar en público de una manera determinada, pero eso no quiere decir que no posea el resto. Claro que las posee, simplemente varía el grado, ¿no? Esto ya tiene mucho más que ver, es una teoría explicativa más concreta en lo referente a las altas capacidades, a la superdotación. El señor Joseph Rinsuli plantea que tenemos que para entender la superdotación tenemos que plantearla desde 3 puntos de vista, ¿no? Son como 3 características concretas que cuando confluyen las 3, en ese momento, ese triangulito que está ahí en el medio, es cuando podemos hablar de superdotación. La alta capacidad intelectual en realidad sería lo que llamamos el CI, no es otra cosa. La implicación en la tarea es lo que los psicólogos llamamos la motivación intrínseca, es decir, las ganas de hacer algo, ¿no? El que parta de ti, esa necesidad de empezar a hacer algo y no poder parar, de que quieres continuar investigando, que disfrutas con ello. Y luego la creatividad, que no es otra cosa que crear, pero crear algo que tenga una cierta utilidad. La creatividad es un tema que ahora mismo está bastante de moda, más que nada porque se están comentando bastantes investigaciones al respecto. La creatividad no surge de la nada, no surge por ciencia infusa, no es que yo ahora mismo esté aquí sentada y de repente, porque sí, se me ocurrió una idea brillante, ¿no? La creatividad normalmente surge por algo y en contextos muy concretos. Y no es algo que tengamos a lo largo de toda nuestra vida, ni a lo largo ni siquiera de todo el día, ¿no? Un ejemplo podríamos poner en el caso de los artistas o de los músicos, que se pueden pasar temporadas en las que no se les ocurre nada. Es que no son creativos, no. Lo que ocurre es que
hay momentos concretos y especiales en los que surge la creatividad. Porque la creatividad también es, por ejemplo, en el día a día, en lo más cotidiano, en utilizar un objeto que tiene un uso muy concreto, que ha sido en realidad creado para un uso muy concreto, utilizarlo pues de otra manera totalmente diferente, para otra utilidad. Yo tenía un profesor que ponía siempre un ejemplo muy bueno a la hora de entender este tipo de creatividad. Él hablaba de las zapatillas. Las zapatillas, ¿para qué las usamos? ¿Para qué fueron creadas? ¿No? Pues bueno, las zapatillas nosotros las tenemos no en cualquier casa, en nuestra casa, y las ponemos cuando llegas para ponerte un poco cómodo, para que te quitas los zapatos, y bueno, pues te pones las zapatillas o los alpargates, lo decimos en Asturias. Pero hay algunas madres y algunas abuelas que tienen una creatividad estupenda, porque la zapatilla también lo utilizan para otra cosa. Pues eso es un ejemplo de creatividad. A ver, los hijos que lo hayan padecido pues podrían dar una opinión un poco diferente, no lo entiendo, no lo entiendo. Yo no padecí la zapatilla, pero me imagino que el tema tenía que ir por otro lado. Pero a ver, creatividad es, eso no se lo vamos a negar, sean como sean las consecuencias, a mí eso tampoco. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues que esta teoría está basada en el rendimiento. Primero, está descontextualizada, es decir, lo que acabamos de hablar acerca de la creatividad. Vamos a ver, ¿cómo medimos la creatividad? Y si resulta que estamos midiendo la creatividad justo en un momento en el que esa persona no, es que no se le ocurre. ¿Cómo medimos la motivación intrínseca, la implicación en la tarea? Si es que, si nos fijamos, casi la propia palabra lo dice, es motivación intrínseca. ¿A qué? A lo que te gusta. A lo que no te gusta, ¿de dónde sacas la motivación a veces? A veces es porque lo tengo que hacer, y punto. Pero eso no es motivación intrínseca, eso es que hay que hacerlo. ¿Cómo mides eso? Este es el peligro que podemos tener si nos centramos o somos demasiado estrictos a la hora de detectar la alta capacidad basándonos en esta teoría y en estos tres anillos, ¿no? Ahora ya pasamos un poco más a tenemos el muro, ya tenemos ahí el muro atravesado. Porque a este lado, de color morado, tenemos, quizás podemos plantear lo que es la alta capacidad, y al otro lado, lo que tenemos en realidad es, lo que hablaba muy bien Estelita en la presentación, tenemos lo que es el alto rendimiento. ¿Están relacionados? Sí, claro que sí. Y de hecho, voy a ir un más allá. Lo que tenemos que intentar, o lo que deberíamos intentar, es que la alta capacidad se torne alto rendimiento. Pero el alto rendimiento no siempre es alta capacidad. Y la alta capacidad no siempre se manifiesta con alto rendimiento. Es decir, la alta capacidad tenemos en todo caso como entenderla, tenemos que entenderla como aquella capacidad, valga la redundancia, de aprendizaje con mayor profundidad, amplitud y ritmo. El ritmo es fundamental, ¿no? Sobre todo se nota muchísimo cuando son más chiquititos. Por ejemplo, ese quizás sea el motivo por el que gran parte de ellos, no podemos decir que todos, pues nunca se puede generalizar, ¿sí? Pero gran parte de ellos aprenden a leer muy pronto, a los 3, a los 4 años, y no estoy hablando de identificar letras, estoy diciendo leer. ¿Por qué? ¿Por ciencia infusa como la creatividad? No, porque tienen un mayor ritmo de aprendizaje. Entonces, en el momento que entran en contacto con todos esos estímulos, aprenden muy rápido. Y cuando además se vive en el día a día, es algo que es muy llamativo normalmente, ¿no? Es como, de repente, hoy hace una cosa que hace 15 días ni se me hubiese pasado por la cabeza que hacía, o que podría llegar a hacer, ¿no? Cuando son muy pequeños, se nota mucho, se nota muchísimo más. Luego, también tienen un amplio grado de persistencia en la tarea cuando el tema es de su interés, la motivación intrínseca que hablamos ahora mismo, ¿no? Que a veces incluso tiende al perfeccionismo, que eso es algo que hay que trabajar muchísimo, la obsesión y también la tolerancia y la frustración, que está todo muy relacionado. Cuando quieres que todo te salga perfecto y seamos realistas, la perfección no existe. Si no lo sabemos gestionar adecuadamente, la frustración puede ser muy grande. Todo eso tenemos que trabajarlo y mucho. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en todo caso normalmente estamos acostumbrados a pensar que una alta capacidad
tiene que ver con emitir una respuesta de manera rápida. Y yo creo que aquí tenemos que aprender a distinguir una cosa de manera muy importante. Y es que, si bien es cierto que el ritmo de aprendizaje suele ser rápido porque el procesamiento de la información en el cerebro es muy rápido, eso no significa que la respuesta, cuando sale fuera, sea igual de rápida. Al contrario, puede que sí, pero normalmente suele ser rápida con la práctica, pero no de manera innata. De hecho, lo que suele pasar es más bien lo contrario, ¿no? Puede ser llamativo, por ejemplo, hace poco una madre me decía que su hija de 4 años, ¿no?, que empezó a preguntarle, 4 recién cumplidos, o sea, que no hacía más que preguntarle acerca de los parentescos, ¿no? Oye, ¿y por qué tío Manolo es mi tío? ¿Y por qué? Entonces, cuando la madre le explicaba, decía, mira, tío Manolo es tío tuyo porque es mi hermano, ¿no? Y entonces, pues bueno, los hermanos de mamá y las hermanas de papá son tíos tuyos. Vale, parece que la cosa se queda ahí aparentemente, ¿no? 3 días después, sin volver a salir del tema, de repente la agarró y dice, ya lo entiendo, ahora lo entiendo. Claro, si es que el tío Manolo es mi tío, pero es que, ¿qué es lo que pasa? Que la tía Eulalia es tu tía porque Jolín es la hermana de abuelito, ¿no? ¿Entendéis? Es decir, tiene un ritmo de aprendizaje muy rápido y de profundidad, pero la respuesta no tiene por qué ser inmediata. Y ya no solo la respuesta inmediata, sino que además la respuesta no tiene ni siquiera por qué ser perfecta, que a veces es lo que se les puede exigir, ¿no? No me estoy refiriendo a la escuela, me estoy refiriendo en general. Si no entendemos bien este concepto, podemos estar equivocándonos y mucho. ¿Dónde está nuestro trabajo? Pues nuestro trabajo está en entender que la capacidad es el potencial, no es el rendimiento, porque el rendimiento en todo caso es la habilidad. ¿Cómo podemos entender esto? Ahí, esas dos fotos que están puestas ahí tienen un porqué, no solo que quede bonito, los girasoles me encantan, pero no es por eso, porque el potencial, la capacidad, es una semilla. Voy a utilizar una metáfora vegetal que en cierta manera le dio un poquito de un buen amigo mío. Él habla de bellotas, pero bueno, yo hablo de pipas, que me gustan más. Pero podemos entender que la pipa es el potencial. ¿Por qué? Porque es un girasol en potencia. Pero ¿cómo podemos conseguir que la pipa sea un girasol? Tenemos que trabajarlo. El potencial está. Ahora bien, hagamos lo que hagamos, seguirá siendo un girasol con el tiempo, no. Si no la sembramos, no va a ser un girasol. Si la sembramos en un tiesto y la ponemos en una esquinita, no va a ser un girasol. Tendremos que buscar el medio más adecuado para sembrarla. Y para que cuando nazca sea un girasol bien hermoso como ese que está ahí. Pero es que ya cuando ha nacido incluso, y he elegido el girasol con mucha intención, porque tiene un papel muy activo. Por mucho que tú quieras decirle al girasol, tira para acá, que es para donde tienes que mirar, cuando el sol esté para allá, tira para allá. Y si tú te empeñas y le acabas poniendo una pantalla de tal manera que tapa el sol, ¿qué acaba pasando al girasol? Que se pone mustio. Y ese ahí el trabajo que tenemos. Entender que es nuestra responsabilidad trabajar y crear los ambientes adecuados para que esa semilla se convierta en girasol. De todos, absolutamente de todos. Este es otro tema también muy importante y a tener en cuenta en las altas capacidades, que es el tema de las sobreexcitabilidades. Este término lo acuñó el señor Casimir Dabrowski y es una, tengo que reconocer que me encanta, ¿eh? Es una idea que me apasiona, porque realmente, de hecho pienso que es la gran base para entender muchas de las cosas, muchas de las actitudes, de los comportamientos que nos podemos encontrar en una persona de alta capacidad. Digo persona, no solo niño, porque esto es una característica que perdura a lo largo de toda la vida, ¿no? Una de las cosas que mantenemos en GPA, en la asociación que hemos creado ahora en Asturias, es precisamente que es importante el contexto escolar, muy importante. Lógicamente, cuando nuestros hijos son pequeños, ¿qué nos importa? En la escuela, lógicamente, es lo que interesa, cuando son pequeños, que es en el momento en el que están. Pero es que la escuela termina, pero la alta capacidad no desaparece. Y este tipo de cuestiones no desaparecen. Por eso es importante ir sembrando
adecuadamente, ir creando adecuadamente esos ambientes para que en la medida de lo posible no se llegue a manifestar algún tipo de problema sino por no haber tenido en consideración este tipo de cuestiones, ¿no? Tal y como pone ahí, las sobreexcitabilidades son emociones innatas, es decir, algo que no puedes evitar. Sí es verdad que puedes aprender a gestionar, pero no puedes evitar. De la misma manera que no puedes evitar ponerte triste cuando te pasa algo malo, no puedes evitar estar feliz cuando te pasa algo bueno. Tener miedo de algo que parece que te va a amenazar, no puedes evitarlo. Pues esto tenemos que entender también exactamente desde ese punto de vista, ¿no? Indican una alta capacidad de respuesta a los estímulos, tal y como indican los 5 tipos de sobreexcitabilidad que está debajo. Y se encuentran en un grado superlativo en sujetos altamente creativos y en superdotados, ¿no? Se expresa una mayor sensibilidad, conciencia e intensidad, sobre todo intensidad, y a veces puede acabar siendo incluso muy llamativo, ¿no? Por ejemplo, la sobreexcitabilidad psicomotriz que tenemos ahí es que no es que sea solo la capacidad para ser activo y enérgico, es que es impresionante la energía que a veces puede llegar a tener, sobre todo cuando son más pequeños, que puede tener un niño o una niña con altas capacidades, físicamente hablando, que normalmente está muy relacionada con la sobreexcitabilidad intelectual, ¿no? Esa necesidad de buscar, de ir más allá, de conocer, también un poco de motivación intrínseca, todo está relacionado. Vamos a ver, cuando nuestro cerebro está funcionando, es que no podemos entender cómo no tenemos la mente y por el resto tenemos el cuerpo. Nuestro cerebro está funcionando y está muy activo, pues nuestro cuerpo va en consonancia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos llaman por teléfono? Porque podemos decir que gesticulamos o que mantenemos cierta postura porque es lo que estamos transmitiendo a los demás, ¿no? Pero cuando nos hablan estamos hablando por teléfono, en realidad es que no nos está viendo la otra persona, salvo el tono de voz, otra cosa no puedes llegar a controlar. Sin embargo, te llaman por teléfono y en función de la intensidad de la conversación, tú gesticulas. Y si el tema empieza a ser intenso, incluso con los móviles todavía nos lo facilitan mucho más, te levantas y caminas mientras hablas, porque no lo puedes evitar. ¿Vosotros os imagináis estar hablando por teléfono así? Yo no. De hecho, mirad, ahora mismo no he podido, no puedo. Bueno, voy a dejar el teléfono, voy a colgar. Es decir, todo en este sentido está muy relacionado. La sensitiva es la experiencia exacerbada de deleite o de desagrado, pero ojo, por aquello que está percibido por los sentidos. Una profesora de la Universidad del País Vasco en una ocasión contaba una anécdota de una niña bebé que, bueno, pues antes de que sus padres supieran que llegaran a la conclusión de que era una niña con estas capacidades, pues a ellos siempre les llamaba mucho la atención que cuando salían de Bilbao en dirección a Donosti, a San Sebastián, que había un tramo que la niña lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y que luego siempre se le acaba pasando. Y a la vuelta exactamente lo mismo. No tenían ni idea de por qué justo en ese tramo. Hasta que dieron en la cuenta que la niña lloraba justo cuando pasaban cerca de Durango, que hay una papelera, una fábrica de papel, que huele, y la niña es que lloraba desconsoladamente. No era una queja, no, era un llanto desconsolado. Los ruidos, por ejemplo, los sonidos. Utilizar el taladro delante de un niño de alta capacidad o llevarle a una fiesta y que haya cohetes es terrible. Que pase una moto al lado, porque es una sensación o una manera de experimentar lo que están recibiendo y lo que están percibiendo a través de los sentidos tremenda, en todos los sentidos, del tacto también. Y, por ejemplo, hay determinadas cosas, sí, lo que es la lana, el terciopelo, sí, es así. A mí, por ejemplo, me encanta, esto no es terciopelo tampoco, no es suavito, y a mí me encanta, pero sí, exactamente. Las texturas, exactamente, las texturas a la hora de comer, intentar introducir algún tipo de alimento que no están acostumbrados a tomarlo, son como no solo con lo que ven en la comida, sino a la hora de meterlo en la boca, y del sabor, de todo en general, ¿no? Luego la imaginativa sería ese uso frecuente de metáforas, de poner ejemplos, ¿no? De
una sobreexcitabilidad imaginativa tremenda, ¿no? Recuerdo que en una ocasión, no hace tanto, el año pasado, o sea que no hace tanto, un niño de 6 años dice: oye, ¿tú no crees que deberíamos tener el cerebro un botón rojo? No sé, ¿de para qué? Y me dice: bueno, porque los botones rojos normalmente son los que utilizamos para apagar. Y jolín, es que yo necesito un botón rojo para apagar la imaginación, porque es que no puedo controlarla. Porque no puedo. Me dice: quería un botón rojo para apagar su imaginación. Es decir, son conscientes de ello también. Y esto, problema, absolutamente ninguno. De hecho, esta es la gran base de la creatividad, ¿no? El tener la capacidad de imaginar. Pero, ¿y si no se sabe gestionar adecuadamente? ¿Qué nos podemos encontrar? Me está viniendo ahora mismo a la cabeza también el caso de una niña de 10 años, ahora ya es un poco mayor, que se le daba muy bien el inglés y de repente cuando llega a quinto de primaria, llega a la primera evaluación y un 5 raspado. Llega a la segunda y suspende. Y entonces, pues bueno, estaban lógicamente preocupados porque una niña de buenas notas y de repente el inglés empieza a renquear, a ir mal. Y no sabía muy bien por qué era el tema. Hasta que llegaron a la conclusión, y de hecho probablemente así era, que es que si bien el inglés le gustaba, las matemáticas le apasionaban. Y coincidió que en el horario justo antes de inglés tenía matemáticas. Es que ella no daba una hora, daba 2, la de matemáticas y la de inglés. Porque una vez terminado matemáticas, seguía y pensando, y el rato, y esto, y sí, de esta manera. Además es que tenía un profesor de matemáticas que era una auténtica maravilla. Aparte de un encanto como persona, era una auténtica maravilla como docente. Claro, no podía. Y eso estaba repercutiendo en su rendimiento. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y luego lo emocional. Los sentimientos son tremendamente intensos, muy intensos, muchísimo, muy realizados, incluso a veces extremos. La alegría se manifiesta y se siente con muchísima alegría. Y la tristeza, claro, ¿qué ocurre? Convivir con eso a veces es complicadillo. Os lo imaginaréis, es complicado. En el aula también es complicado llevar. Porque estamos hablando de que hacer así puede desencadenar el mayor llanto del mundo. Dios mío, lo que me ha hecho. Y a veces no siempre reaccionamos lo bien que deberíamos reaccionar, porque estamos hablando, cuando hablamos sobre todo de emociones, que la educación emocional es algo que no podemos jamás dejar atrás, ¿no? Sobre todo si entendemos el proceso de aprendizaje como un todo, no solamente como transmisión de conocimiento. Las emociones es algo que hay que educar y sobre todo hay que respetar. Saber ponerles nombre y respetar. Si cuando observamos esa reacción exacerbada emocional en una persona, nos enfadamos, que a veces es normal, por lo menos lógico, pues nos enfadamos, lo criticamos, es un exagerado, pero si eso es que no sé por qué te pones así, si eso tampoco era para tanto. Estamos probablemente dañando su autoestima, y bastante. Es que es complicado, lógicamente es complicado, pero necesitamos entenderlo para poder darle una respuesta más adecuada. ¿Por qué? Mirad, he elegido este cuadro, que no es mío, es de la Asociación Inteligencia y Vida, una asociación de altas capacidades de ámbito nacional, y de hecho ha sido traducido por una chica, por Cristina, que abrió hace poco la delegación en Castelldefels. Pues fue ella la que lo tradujo. Y me parece muy importante, sobre todo un poco a colación con respecto al tema de las sobreexcitabilidades en la alta capacidad, ¿no? Porque por un lado tenemos una serie de rasgos clínicos, lo que solemos llamar síntoma de algún tipo de trastorno. Pero en el medio tenemos otra serie de posibles explicaciones a ese tipo, a ese comportamiento, y que tienen que ver más bien con la superdotación y no con un trastorno, y es algo que no solo tenemos que tener en cuenta, sino que yo, si me permitís, los profesionales tenemos la obligación de conocerlo. Porque desde mi punto de vista es muy grave que a un niño de altas capacidades, sin ser hiperactivo, sin ser Asperger, sin tener algún tipo de problema de trastorno de estado de ánimo, se le diagnostique como un trastorno. Para mí es muy grave.
porque la alta capacidad no es un trastorno, en absoluto. Y hay que trabajar en consecuencia. Y hay que conocer todos estos rasgos típicos de la alta capacidad, no solamente las sobreexcitabilidades, ¿no? Hay, por ejemplo, fijaros, mira, el tercero empezando por abajo, patrones de sueño atípicos. ¿Qué pasa? Que normalmente, ¿se permite? Y ahora mismo, si me bebí, luego pega sin haber bebido algo, el tiempo que me venga. Te obligaremos. Sí. Recordádmelo, por favor. Normalmente cuando uno va a tener un hijo, pues te informas, lees, a veces no lees, pero sí te dicen, ¿no? Y dicen, es que el niño cuando nace tiene que dormir 16 horas. Ya está. No te explica muy bien si de seguido, si no de seguido, si vale, muy bien, ¿qué hago? Contabilizo a lo largo del día a ver si duerme las 16 horas. A ver, cuando seas padre primerizo, seamos realistas, se llega a hacer incluso, ¿no? Preocupado porque creo que no duerme el tiempo que tiene que dormir. Su cerebro no se va a desarrollar lo que tiene que desarrollarse, ¿no? Pues en una ocasión una enfermera pediátrica me explicó una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, y es que las horas de sueño, la necesidad de sueño, va muy en consonancia con el grado de madurez que tenga ese cerebro. De tal forma que si hay un crío, como decía ella, un poquito más espabilado, a lo mejor en vez de 16 horas que duerme 12, pero porque no necesita más. Ahora parece que es como que tenemos mucha preocupación de tiene que dormir, y vamos a hacer métodos, y vamos a pensar y qué podemos... A veces los que tenemos que dormir somos nosotros, seamos realistas. Sí, exactamente. Sí. Que también es verdad, ¿eh? Por eso, una vez, bueno, no pasa nada, vete un poco con Willy. Pero tenemos que tenerlo en cuenta, no nos preocupemos, porque suele ser común, y como vuelvo a decir, no para todos, ni para todas las niñas, pero sí suele ser común que se duerma menos. Y no solo que se duerma menos, que se necesiten menos horas de sueño, sino que además hay determinadas cuestiones, como por ejemplo los terrores nocturnos, que si no nos lo explican a los padres nos puede dar un pánico atroz, porque el niño con altas capacidades que tiene terrores nocturnos no es que tenga miedo por la noche, es que aparentemente despierta, pero en realidad no está despierto, pero te das cuenta que no está despierto, y una especie de ataque de histeria, y que lo quieres abrazar y no quiere que lo abraces, y que le quieres consolar y no quiere que le consueles. Estuviera teniendo una pesadilla, pero muy Sí, exagerada. pero es muchísimo más exagerado. De hecho, ver, cuando tiene una pesadilla normalmente, si el padre o la madre va a consolarles, se atrapan a ti de ¡ay, creo que he soñado!, ¿no? Incluso ya desde muy chiquititos, incluso siendo bebés, tienen este tipo de patrón típico de sueño, que no es todas las noches, ni es de continuo, ¿no? Pero sí hay ocasiones en las que se repite, y la verdad es que a veces asusta, ¿no?, a los padres. Por eso este tipo de cosas también hay que conocerlas. No tiene que ver, no es un trastorno, pero es algo típico, digamos. Y luego lo último, retrasos en el habla. ¿Qué ocurre? Los retrasos en el habla como síntoma, pues nos da un cierto miedo, lógico. Pero hay que distinguir entre retrasos en el habla y las asincronías, ¿no? Las disincronías en el lenguaje. Es algo totalmente diferente. ¿Qué ocurre? Normalmente el desarrollo en general es asincrónico. Es decir, no podemos entender si esto, por ejemplo, es la capacidad de cálculo, digamos, ¿no? Y esta es la capacidad de lenguaje. No podemos entender que conforme el niño o la niña va creciendo se desarrollen todo al mismo tiempo, ¿no? Normalmente hay una asincronía, es decir, a veces esto va un poquito más acá, esto parece estancado, luego esto crece, luego esto parece que se estanca, luego crece esto otro. Es decir, sí, es como va funcionando el desarrollo hasta que llega un momento en el que más o menos las habilidades o las capacidades adquieren el máximo umbral en el que pueden llegar a desarrollarse, ¿no? ¿Qué pasa en las altas capacidades? Pues que esa sincronía es muchísimo más marcada. Porque estamos hablando de a lo mejor de una capacidad de cálculo de 3 o 4 años más, pero un desarrollo del lenguaje que no. Una capacidad cognitiva de procesamiento de información muy grande, pero es un niño de 3 o 4 años. ¿Qué ocurre? Toda esta información, ¿cómo la transmite? Pues a veces
con un aparente retraso en el desarrollo del habla, ¿no? Hay una precocidad en el lenguaje, pero ojo, una precocidad en el lenguaje no es lo que está al otro lado del muro, no es una omnisapiencia, no son niños que hablan perfectamente en el momento que empiezan a desarrollar el lenguaje. Hay algunos que sí, pero no es una característica típica de la alta capacidad. Lo que sí es típico es que hay una amplia riqueza de vocabulario, en el sentido sobre todo de utilizar sinónimos, ¿no? O sea, lo bonito no es solamente bonito, es hermoso, es precioso, es lindo, ¿no? Lo malo no solo es malo, es horrible, es terrible, es catastrófico. Y eso lo hacen desde que son muy chiquititos. Es decir, los conceptos los tienen, porque es que comprenden de manera muy temprana qué es lo que les estás diciendo. Pero no solo es qué es lo que les estás diciendo, sino conceptos complejos. Es en ese sentido en el que existe, efectivamente, una precocidad en el lenguaje. Y, por supuesto, también el uso del lenguaje con denotada intencionalidad. Cuando empiezan a comunicarse, se comunican no simplemente diciendo pa, 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 que bueno, lo siento por los papás, pero normalmente el primer pa, pa, pa no quiere decir que están llamando a su padre, sino que es, lo siento, de verdad. Nos quitas la ilusión. No se ha notado. Normalmente es parte del balbuceo en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Pero ojo, que los niños de alta capacidad cuando llaman a su padre le llaman papá y lo dicen con todas las consecuencias. Están llamando a su papá porque quieren llamar a su papá. Hasta ese punto. De hecho, hay algunos niños que quizás, por ejemplo, los niños vascos, o sea, niños vascos o de padres vascos, que a su papá no le llaman papá, y la primera sílaba que dicen no es papá, dicen atá. Atá. Porque existe una intencionalidad en el uso del lenguaje. Ya incluso eso es precoz, porque estamos hablando de probablemente esos son bebés de meses, ¿no? Todavía no tienen ni siquiera el año. Esto es otra cosa que también debemos empezar a desmitificar. El enriquecimiento es una cosa, la sobreestimulación otra muy diferente. ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que cuando a lo mejor nos dicen que es que en casa se les está sobreestimulando, se les está metiendo mucha caña y que parece que cuando vienen aquí ya lo saben todo, ¿no? En fin, cuando hablamos de niños de alta capacidad hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Por mucho, de alta capacidad o no de alta capacidad, en realidad por mucho que tú sobreestimules un cerebro que no está preparado para adquirir un aprendizaje, es que no lo va a adquirir. Yo tengo un hijo de 2 años, no lo he intentado, pero os garantizo, y bueno, no se puede decir en términos absolutos, pero yo creo que por mucho que le lea el Quijote, de verdad, que no le va a entrar, por mucho que lo repita, por mucho que le estimule. ¿Me entendéis? Pero cuando su cerebro está preparado para adquirir eso, lo va a hacer. Pero en ese caso es mucho más efectivo el enriquecimiento. Es decir, observar qué necesidades tiene el niño, ¿no? Qué es lo que necesita, qué se le da bien, para coger y propiciarle los medios. ¿Que le gusta leer a Bob Esponja? Vale, pues Bob Esponja. Que resulta que la abuela le compró un juego de Lego para el cumpleaños y oye, vaya bien lo que le gusta, vaya bien que se le da, la visoespacial tiene una capacidad estupenda, ¿no? En crear, en imaginar. Bueno, pues la próxima vez que llegue la oportunidad de regalar algo, como yo que sé, la comunión, o cuando vengan los reyes, pues te damos más Legos, es decir, creamos un ambiente enriquecido para que tú puedas seguir desarrollando aquella habilidad que tienes. Que cuando haces una pregunta, se te va a responder. Lo que no tiene objeto es que a lo mejor un niño, simplemente porque tenga 6 años y te esté pidiendo que le enseñes a dividir, el decirle no, por favor. Cuando tú te das cuenta que tiene claro el concepto de la división, pero no te lo puedo enseñar, porque si no, cuando llegues a la edad que tienes que aprender a dividir, por ejemplo, de una noticia del periódico, creo que es un método que utilizan también en el País Vasco, no sé si una asociación o un centro del País Vasco. Partiendo de una noticia del periódico, de algo de actualidad. Vamos a ver. Conflicto en la Franja de Gaza. Vale, ahora vamos a explicar de dónde viene esto.
Y es una manera estupenda de entender para qué te sirve aprender historia. Por algunas veces simplemente es que no te interesa porque no entiendes para qué sirve. El aburrimiento puede venir en otro sentido. Por ejemplo, que sepan leer, no quiere decir que cuando lleguen al momento en el que el resto de los niños aprenden a leer, pues que ellos se aburran porque ya saben leer. Hombre, si les obligas a ir al ritmo de los otros, a lo mejor no son los que se aburren, sino que además se frustran. Pero aburrirse no tienen por qué. El aburrimiento lo podemos entender desde muchos puntos de vista, quiero decir. Igual es por el ritmo, porque ellos están en una clase sometidos a una serie y a un ritmo, al ritmo de todos. Claro, claro, porque quizás lo que necesitamos es entender que cada uno tiene su ritmo. Por el medio, por abajo, por arriba, pero cada uno tiene su ritmo. Es que un niño de altas capacidades no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente y hay que respetarlo. Porque en realidad diferentes somos todos, seamos realistas. Cada uno de los que estamos aquí presentes en esta sala probablemente tenemos talentos diversos y muy distintos, gustos diversos y muy distintos. ¿Podemos decir que más o menos compartimos cosas? Sí, por ejemplo, compartimos entre con las altas capacidades, digo yo, porque estamos aquí. Tenemos cosas en común, claro que sí, y formamos a lo mejor un grupo, precisamente un grupo de iguales, porque tenemos cosas en común, somos más o menos, bueno, ¿no? La misma edad, unos 20, ¿no? ¡Hoy! Ah, me pasa. Eso no es nada, eso no es nada. Pero en realidad somos diferentes. Lo importante es que hay que entender que es necesario esa enseñanza, esa educación, también en casa, porque en realidad también funciona en casa, de manera diferencial. Tú no tratas si tienes más de un hijo no los tratas igual, porque no es justo tampoco. Exactamente. Entonces, sí. Yo no sé, yo tengo un poquito a lo que dice ella. El tema, por ejemplo, que usted dice, el tema Ay, de... usted no, por favor. Que tengo 20. El hecho de que, por ejemplo, al niño le guste lo que hablamos del puzzle, Sí. A ese niño igual en vez de ese puzzle, igual interesa un puzzle de más, porque igual ese puzzle es el que le puede ocurrir. Puede ser. Es algo que yo más o menos quería entender. Sí, por supuesto, claro. Si es que en realidad... No se aburre de uno de 25. No, digo, no se tiene por qué aburrir, ¿no? Sí, es verdad. A ver, lo cierto es que en todo caso, de la perspectiva del enriquecimiento, lo que nos está diciendo es que lo que tenemos es que observar al niño. Y si el niño en ese momento nos está pidiendo uno de 50, pues lo damos de 50. Es decir, creamos un ambiente adecuado y óptimo para que se desarrolle en plenitud. Pero es que a lo mejor, incluso él mismo, por su propia voluntad, un día vuelve a coger el de 25. Eso es lo que quiero decir, que efectivamente puede suceder que a lo mejor se aburran si resulta que esos contenidos ya los conocen. Pero si resulta que en lugar de entender esos contenidos en un sentido unidireccional, se siente parte del aprendizaje, bueno, a lo mejor ya los conocen. Pero si lo enfocamos desde otro punto de vista, sí. ¿Y qué ocurre en la práctica? Por ejemplo, mi hijo en tercero de infantil ha hecho la primero de primaria. En tercero de infantil, como volvía a repetir otra vez todo lo mismo y empieza a hacer, sobre todo el tema de números, también de letras, porque también me quiero a leer y escribir, pero en concreto de números, que sabe desde los 3 años o 4 cifras, por ejemplo, claro, vuelven a empezar con el número 1 en tercero de infantil y la reacción de él fue mala, fue comportarse mal en el colegio. Nos llamó la profesora, nosotros hicimos un pacto con ella y tal. ¿Cómo hacemos ahora? Mi primero infantil de primaria no ha sufrido ese problema, pero el segundo, a lo mejor sí. ¿Qué hacemos? Porque el profesor te dice que es lo que hay. No te manda el equipo de orientación. ¿Qué hacemos? ¿Están 5 horas sin clase? Claro, pero el problema planteado desde ese punto de vista no es en realidad porque el niño se aburra, sino porque a lo mejor lo que ocurre es que hay una inflexibilidad tremenda a la hora de entender la clase, ¿no? Porque, a ver, si de la misma manera que a veces es uno de los grandes mitos y de los grandes muros que a veces tenemos que derribar, ¿no? A veces no, tenemos la necesidad de derribar, Y es que, pues bueno, a veces cuando pensamos en un alumno que no llega a los contenidos, pues le damos refuerzos, le ayudamos y le apoyamos a ver si llega ahí. Pero si hay alguno que consideramos que se pasa, cogemos y lo intentamos bajar para abajo. Eso es muy dañino. Eso es ponerle una pantalla al girasol para que no le pegue el sol.
se mustia, lógicamente se pone mustio. Pero eso no es un problema en realidad de aburrimiento, es un problema de, o una forma, quizás en cierta manera se me permite, y con todos mis respetos, pero un tanto errada a la hora de entender la educación o a la hora de entender la impartición de ese tipo de contenidos en el aula. Que es muy generalizada, porque lo que son los proyectos educativos son así, están hechos para alcanzar objetivos, pero no están hechos para el que se pasa por fomentar. Claro, el problema que nos solemos encontrar es que no hay un conocimiento acerca de la alta capacidad, no lo hay. Cuando digo un conocimiento me refiero a una formación, en general. A ver, yo lo que conozco sobre altas capacidades, me llamo experta, a mí no me gusta nada, la verdad. Yo una de las cosas que tengo en el blog precisamente es que soy una eterna aprendiz, porque soy una eterna aprendiz, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que sí me ha gustado el tema y en los últimos años pues he investigado bastante, ¿no? A veces por mi cuenta, con mucha autocrítica y mucha crítica hacia las teorías y cosas que leo, y también con el apoyo de algunos profesionales, de algunas personas que fueron profesores míos, ¿no? En la facultad. Pero yo salí... El agua. Gracias. Pero yo salí de la Facultad de Psicología con una noción... Bueno, no voy a poner un 0, voy a poner un 2 sobre las altas capacidades intelectuales. Y digo que no pongo un 0 porque coincidí precisamente en una asignatura con ese profesor que sí habló de las altas capacidades, pero no hay nada, no había nada. Una cosa que sí deberíamos también procurar tener muy claro es que a lo mejor es mucho más eficaz centrarnos en lo que sí que hacen que no en lo que no hacen. Porque a veces en la educación la centramos más en no es capaz de hacer esto, pues voy a trabajarlo para que lo haga, ¿no? Pero ¿qué problema nos podemos encontrar ahí? Que a lo mejor lo único que estás haciendo es incidir muchísimo más en aquello en lo que no es capaz. Lo que le estás diciendo es, esto es muy importante, mucho más importante que lo que tú haces bien. Por eso hay que trabajarlo. Lo realmente importante es que eso que hace bien, a lo mejor lo sepamos utilizar para compensar o trabajar aquello que hace mal. Compensar no quiere decir que baje el nivel en algo que se le da bien para que aquello que se le da mal suba, no. Compensar significa, por eso decíamos que la teoría de las inteligencias múltiples nos puede dotar de muchísimo material, sobre todo si somos creativos, ¿no? Que hay que serlo. Nos puede dotar de muchísimo material porque, por ejemplo, si hay un niño o una niña que tiene mayor capacidad kinestésico-corporal, de movimiento, bueno, pues entonces, ¿por qué no trabajar las matemáticas en movimiento? Y en una ocasión, en una charla de una de las orientadoras que hay en el Colegio Montserrat, que trabaja precisamente desde la perspectiva de Glendoman y también de las inteligencias múltiples, nos enseñó algunos vídeos de lo que hacían, ¿no? Y hay una de las cosas que hacían a la hora de enseñar matemáticas, y yo según lo vi dije, esto sería estupendo para niños que tengan precisamente esa capacidad visoespacial. Lo hacen de pie, con una goma muy grande, ¿no? Cuando digo niños, claro, puede ser muy general, pero estoy hablando de niños de 3 o 4 años, estoy hablando de niños muy chiquititos, ¿no? De tal manera que a lo mejor en el suelo pues se ponían una serie de piezas, ¿no? Y entonces, pues bueno, jugaban un poco, pero desde arriba, no sentados escribiendo el número, ¿no? O, por ejemplo, cuando se le ponía una forma, un cuadrado, pues entonces entre 4 niños tenían que coger esa goma y moverse para formar el cuadrado. Esto es un cuadrado. Ahora triángulo. ¿De que podemos ir estando los 4? No, tiene que marchar uno, vale, pues se marchaba uno. Y entonces empezaban a moverse para formar el triángulo. Sigues desarrollando la inteligencia visoespacial, perdón, kinestésico-corporal, porque la sigues desarrollando, no va en detrimento, pero es que la estás aprovechando para que esos niños también aprendan matemáticas y aprendan las formas, por ejemplo. O si hay un niño que a lo mejor se le da un poquito peor el aprendizaje de las letras, de la lectura, la escritura, pero tiene una gran capacidad visoespacial, bueno, ¿por qué no utilizas a lo mejor plastilina? Que moldee las letras con plastilina, que además es un método que también se suele utilizar en temas de dislexia. O las construcciones, ¿por qué no le dejamos que construya las letras, no que las escriba, que las identifique? Pues esto es algo que también se puede hacer. Pero esto es enriquecer.
no es sobreestimular, es enriquecer porque estamos observando las necesidades del niño y estamos potenciando aquello para lo que sí que son capaces, y además lo estamos utilizando o le estamos dando pie a que él mismo aprenda a utilizar esa capacidad para mejorar un poquito en el resto. ¿De acuerdo? A ver, lógicamente, ¿cuál es el método? Bueno, pues responder a sus preguntas. Fomentar el autoaprendizaje. El autoaprendizaje es, comentabas el tema de los puzzles, ¿no? Por ejemplo, si tú le das un puzzle a un niño, no le digas cómo lo tiene que hacer, que nos cuesta, porque a veces nos cuesta. Cuando a veces llegan los reyes, a ver, los primeros que acabamos jugando con los juguetes somos nosotros, y luego al día siguiente ya jugarán los niños, ¿no? Es verdad. Pero no le digas, no cariño, pon la pieza aquí, pon esta aquí, no, empieza por aquí, no, tú dale el puzzle. Déjale primero que sea él que lo maneje, que haga algo, ¿no? Y probablemente te sorprenda, porque a lo mejor no utiliza ese método, a lo mejor utiliza otro totalmente diferente. Y cuando tú intentas, con toda tu buena intención, ayudarle, diciéndole cómo lo tiene que hacer, vas a entorpecer su camino. Permítele que desarrolle un poquito el autoaprendizaje, ¿no? Sus propias técnicas en general. Y por supuesto eso, y proporcionar apoyo. Y en este sentido es por lo que el enriquecimiento no solo tiene que ser intelectual, tiene que ser emocional, por lo que acabamos de comentar ahora mismo. Porque si tú haces mucho más hincapié en aquellas cosas en las que, con toda la buena intención, aquellas cosas que se le dan mal, en realidad lo que le estás diciendo es un mensaje subliminal totalmente diferente al que a lo mejor realmente tú pretendes. El apoyo y el enriquecimiento emocional es tan vital como el intelectual, porque de ahí nace también la propia motivación intrínseca y las ganas por aprender. Si resulta que, por ejemplo, cuando estamos enfadados castigamos a nuestros hijos al cuarto hora mismo hacer los deberes, ¿qué implicación emocional va a tener para él hacer los deberes? Es un castigo. ¿Realmente creéis que en algún momento a ese niño le pueden gustar hacer los deberes por voluntad propia? Pues, a ver, a lo mejor sí, que no se puede generalizar, pero realmente hay una probabilidad bastante pequeña de que esto suceda. Porque en realidad el método adecuado no es el de la sobreestimulación, no es el de hay que machacar y repetir, y para que te salgan bien las restas se hace otra y otra y otra y otra y otra. No, hay que practicar, para hay que elegir los momentos adecuados, y tienen que entender para qué sirve restar. Luego a lo mejor lo acaban cogiendo como hobby y restan. Te acabarás dando cuenta que eso sucede. Pero no machacando, incidiendo, y ahora hay que seguir, ¿no? Ese tipo de insistencia sin tener en cuenta las necesidades del niño algunas veces nos acaban haciendo bastante daño. Este ya es el último que os tengo, pero no quiere decir con esto que sea el último prejuicio, ¿eh? Lo que pasa es que, para otra ocasión. ¿Qué es lo que ocurre? A veces nos encontramos, vuelvo a repetir, no siempre, pero a veces nos encontramos con que son niños que percibimos como desobedientes. Niños disruptivos, ¿no? Es decir, que molestan en el aula, que no paran quietos, que continuamente están desafiando a la autoridad, que están desafiando las normas. A ver, bueno, a lo mejor lo que tenemos que entender es que hay algo que también es inherente e innato, que es ese sentimiento de justicia, de lo justo. ¿Qué es lo justo? Pues lo justo es que, vamos a ver, si yo me tengo que acostar a las 9 y tú te puedes acostar a las 12, explícame para que yo entienda de por qué es justo, ¿eh? Porque si me dices que porque lo digo yo, por ejemplo. Y a veces también entendemos que el hecho de que un niño pregunte por qué y esto por qué es así, lo entendemos como que es un respondón. Fíjate, pero qué mal educado. No, está preguntando que le expliques por qué, simplemente. Que no todo a lo mejor tiene una explicación o un porqué, ¿no? Que hay determinadas cosas, y que también es cierto que no es todo así de sencillo, ¿no? Que te explicas el porqué y el niño automáticamente lo hace, estilo Super Nanny. No, no es así de sencillo, en absoluto. A veces, sobre todo cuando son más pequeños, resulta que tú sientas al niño en el coche y le dices, venga, vamos a poner el cinturón, que no quiero, que hay que poner el cinturón, que no, ¿por qué? Bueno, pues tú con toda la buena voluntad le explicas, verás, es que te tengo que poner el cinturón porque si yo pego un frenazo, pues entonces tú puedes darte contra él. Vale, pero no os pego frenazo y no me tengo por qué poner el cinturón. Mira, lo siento mucho, cariño, pero te tienes que poner el cinturón porque es por tu bien, ¿no?
Es decir, hay determinadas cosas, o el otro día, por ejemplo, también un padre me decía, bueno, pero es que, ¿qué le vas a explicar todo? Y si está a punto de atropellarle un camión, mejor te apartas. Lógicamente, hay determinados momentos en los que el líder de la manada es el líder de la manada, ¿eh? No sé si me entendéis. Pero eso no quiere decir que no se les pueda dar argumentos, porque es que en realidad lo necesitan entender el porqué de las cosas. Esto lo necesitamos todos. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Ves cómo es un placer venir? Perdona, sobre eso que acabamos de hablar del coche, mira, yo me paso un caso, ayer me parece nosotros tenemos la costumbre de que antes de que se pare, o sea, antes de parar el coche, quitarse el cinturón. Entonces solucionamos la cría nuestra pequeña, pues la María paras el coche, vas a meter marcha atrás, tal, y bueno, pues cogió y se quitó el cinturón. Entonces con esa buena suerte yo la verdad que estaba despacio. Y le dije, no te quites el cinto, Sara, y tal. ¿Y por qué tal? Y en este momento cogí yo y frené. Frené y claro, ella se preguntaba el asiento adelante. Y dije, ¿ves por qué no se puede quitar el cinto? Y la verdad que parece que no, pero ya no lo voy a hacer. Exactamente. O sea, en un momento que ya aproveché y dije, te vas a dar cuenta por qué no se puede quitar el cinto. La verdad que se pudo controlar el asiento adelante, se dio y claro, se expuso un principio. ¿Ves por qué no se puede quitar el cinto? Eso con lo del camión y la maíz. Es que fue un momento que No, pero es acabas de hablar y así, es que ha sido el momento justo. Claro, pero eso es que Estaban se separados, aprovechado. solamente que no se hizo nada, vamos. Claro, es necesaria, exactamente. Es espectacular, porque es lo que se necesita. Si le dices una vez, si le dices que no toca, precisamente a lo mejor es lo que hace. Claro. Tocar para ver si tú vas a dar la respuesta. Claro, exactamente. Bueno, de hecho, incluso cuando, como digas, no hagas esto, cuando a lo mejor él ni siquiera tenía intención, eso le licita él. ¿Y por qué? ¿No? Y eso es la curiosidad. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero no tenemos que tomárnoslo como que es que son niños desobedientes, ¿no? Que aparte, bueno, también podríamos debatir acerca del término de la obediencia como un valor, ¿no? Yo tengo también una opinión muy particular, pero no es el caso tampoco, ¿no? En realidad, se cuestionan los valores de la autoridad. No es que se cuestione todas las normas, sino que acepta las normas una vez que las entiende. A lo mejor porque precisamente experimenta con ellas. Ah, pues esto hay que hacerlo por esto, ¿no? Si es verdad que cuando son más pequeñitos, pues cuesta un poquito más. Cuesta un poquito más porque, bueno, a lo mejor por mucho que digas, efectivamente, no toques en la chimenea que te quemas. A ver, yo creo que a nadie nos puede agradar que para que nuestros hijos aprendan que no pueden tocar en la chimenea les pongas la mano y se quemen. O no metas los dedos en el enchufe. Hay determinadas cosas que no. Pero es que además cuando se te argumentan, bueno, pero un día toqué el enchufe y no me ha pasado nada. Ya, pero es que no es tocar el enchufe y además ese día no pasó nada, pero puede pasar. Ah, pero a mí no me pasó. Es decir, hay cosas que efectivamente el líder es el líder. Y eso sí que tenemos que ejercer como líderes. Porque las normas están puestas no para mi conveniencia, es la diferencia con respecto a liderazgo, con respecto a la autoridad. Las normas autoritarias es en el estilo, duérmete, ¿por qué? Porque yo quiero dormir y punto, y ya está. Vete para arriba, ¿por qué? Porque va a empezar la tele. Va a empezar la tele, una película. Claro, como no veo tele ya no sé ni lo que digo, que no la veo. Pero las normas son para mejorar la convivencia, pero de todos. No solamente de una persona. La autoridad, el autoritarismo normalmente va en función de lo que una persona necesita. Y si una persona está de buenas, pues ese día puedes hacer un montón de pifias que no te va a decir nada. Pero como esté de malas, es que vas a hacer así y estás recibiendo una voz. Y es ese tipo de actitudes contra las que normalmente los niños ante capacidad tienden a rebelarse. Rebelarse. Estaba yo pensando, digo, aquí suena algo raro. Rebelarse. Y a ese respecto también tenemos que tener en cuenta que hay un importante desarrollo precoz de la empatía, ¿sí? Que también se va modulando precisamente en función de sus propias experiencias. O sea, la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de detectar emociones, ¿sí? Y detectar hasta qué punto, pero a ver, ¿y por qué le haces llorar? ¿No? Es como, pero esto no es justo. ¿Y por qué haces llorar a mi hermano? ¿Por qué lo ha reñido? ¿Y por qué? ¿No? Me acuerdo una vez una madre que decía que estando en el parque, cuando la niña tenía, no sé si tenía 2 añitos, a lo mejor ni tenía, ¿no? Y hablaba media lengua, esto
que le entiende la madre, pero nada más, o sea, es el traductor simultáneo, ¿no? Cuando estás hablando de la niña, pero que era muy espabilada, desde luego, estaba claro. Y en una ocasión estaba al lado de otras niñas que eran un poquito mayores, poco más, y una se cayó. Y según se cayó, echó a correr, la niña echó a correr hacia su madre, ¿no? Y entonces en aquel momento Osma dice, yo pensé que venía corriendo porque se asustó o porque pensó que la había empujado, no, vino corriendo para decirme, mamá, es muy importante que encontremos a la mamá de esa niña, ¿no? Era como decir, hay que hacer algo, ¿no? O sea, porque no es justo que esa niña esté llorando y que esté sola. Y esto es algo que también tenemos que entender. Por mucho que a lo mejor un niño obediente haga nuestra vida un poquito más fácil, por eso coloqué esa frase al final de George Carlin. Y es que lo realmente importante es que no solo habría que enseñar a nuestros hijos a leer en cuanto a contenidos, sino también a cuestionar ese desarrollo del pensamiento crítico. De hecho, no solo lo que lees, sino cuestionarse lo todo, ¿sí? Y ahora vamos, con esto ya prometo que no me enrollo mucho más, con ciertas consideraciones que sí que serían importantes tener en cuenta en el aula. Todo es importante y son también consideraciones de cierta relevancia para casa, ¿no? Pero concretamente en el aula. El concepto de inclusión. ¿Qué significa inclusión? Metemos a un montón de niños de diversas características, diversas culturas, diversas capacidades en un aula porque tienen la misma edad y allá se les arreglen. Eso no es inclusión. Inclusión es trabajar por ella. Inclusión no es decir, vamos a fijarnos estos objetivos y que todos lleguen a estos objetivos. Habrá algunos niños que no puedan llegar, otros que los pasen. La inclusión no es café para todos. Se me llaman a mí, La inclusión no es café para todos, no es lo que vale para uno vale para todos, no, en absoluto. La inclusión es trabajar las necesidades de manera individual, en función de lo que cada niño o cada niña necesita. Eso es la inclusión. Por ejemplo, hay algunos colegios que en la hora de alternativa religión, bueno, en Asturias tenemos también la alternativa a lingua, a los niños que quieren ir a lingua asturiana y los que no quieren ir pues tienen esa hora alternativa. Ya sabéis que lo único que está establecido por ley es que durante esa hora no se pueden adelantar contenidos académicos, ¿no? Lógicamente, por respecto a los niños que están en lingua o que están en religión. Pues bien, hay algunos colegios donde hacen pues a lo mejor un entrenamiento en habilidades sociales, detección y manejo de las emociones, ¿no? Y a mí me parece muy interesante. Pero si vamos a hacer eso, vamos a hacerlo siempre en consideración de las necesidades de cada niño. Porque no vale, una cosa no vale para todos. Lo que vale para un niño no vale ni tiene por qué valer para todos. De hecho, os voy a contar un caso. Lo que os estoy contando son casos reales, lógicamente, pero primero me digan los nombres, por respeto, y con permiso. Un caso real fue que en una de estas sesiones de entrenamiento emocional, pues estaba, por ejemplo, ponían ejemplos, ¿no? Decían, bueno, ¿qué pasaría si? Ponían una situación. ¿Qué pasaría si te caes? Bueno, pues lloraría porque me sentiría triste, querría que me abrazara a mamá, etc. Y hubo una situación que fue, ¿qué pasaría si te pierdes en un centro comercial? Una situación normal, ¿no? O aparentemente, bueno, tampoco pasa nada, porque se imaginen eso. Ahora, pongamos en esa situación a un niño con una sobreexcitabilidad imaginativa y una sobreexcitabilidad emocional. Pues ese niño, eso había pasado de viernes, se pasó todo el fin de semana llorando y desesperado. Porque no volvería a ver nunca más a mamá, y además es que puede que a lo mejor estuviera solo para toda mi vida, porque a lo mejor me encuentra un señor malo y me haría daño, y desesperado, absolutamente desesperado. Es que la gestión emocional a los niños, la capacidad, tiene que ser de otra manera. De la misma manera que los niños con Asperger, los niños con autismo, tiene que ser de otra manera. Porque, por ejemplo, un niño con Asperger no identifica emociones, no es capaz de leer la comunicación no verbal. No puede. Por eso, por ejemplo, dentro del entrenamiento de emociones,
para un niño con Asperger tiene que ser en detección de esas emociones en la cara. ¿Qué se hace normalmente? Pues se utilizan muchos emoticonos, se utilizan, se exageran las expresiones, ¿no? Por ejemplo, se dice, mira, esto es una persona feliz, que está sonriendo, que se siente bien. Esto es una persona que está triste, que se encuentra mal. Es decir, se le da de manera muy gráfica qué significa cada una de las expresiones que tiene en la cara una persona. Pero eso sirve para niños con Asperger, no para el resto de los niños. Este tipo de situaciones a lo mejor sirve para gran parte de los niños, pero no para niños con alta capacidad. La que os acabo de comentar de qué pasaría si. Bueno, algunas que son neutras, no pasa nada. Y ahí no tiene por qué afectar igualmente a todos los niños, pero hay algunos que les puede hacer daño. Que de repente pueden llegar a tener auténtico pavor a un centro comercial y que se atrapan a su madre, no vaya a ser que me pierda, ¿no? Pues hay que tener un poquito de cuidado. Y eso es lo que hay que considerar a la hora de la inclusión. Y otro aspecto muy importante es incidir en el tema de la detección. No solo porque sea mejor prevenir que curar, sino porque a ser posible la detección debería ser temprana. Y cuando digo temprana me refiero temprana. No me refiero, vamos a esperar a los 8 años, vamos a esperar a ver si cristaliza la inteligencia a los 12. Corremos un riesgo muy grande en las altas capacidades. Corremos el riesgo, si esperamos, que a los 12 años ese niño se haya difuminado. Y no es que se le hayan desaparecido las altas capacidades, no. Pero ha aprendido a pasar desapercibido, a meterse detrás. Tenemos que detectarlo de manera temprana. Porque hay algunos profesionales, por ejemplo, que dicen, no, pero si es que si no les pasa nada, si están estupendos, si son líderes natos, ¿por qué les vas a hacer una evaluación? ¿No? Sí, probablemente tenga alta capacidad, pero ¿a ti qué más te da? ¿A que no tenga un problema? No. Es que lo realmente importante y además muchísimo menos costoso es llevar a cabo una detección para empezar a trabajar con ese niño y prevenir que le vaya a pasar algo. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero pienso que es muchísimo más importante eso. Hay algunas comunidades en las que, en Canarias por ejemplo, en las que si no me equivoco, en el último ciclo de infantil o en el primero de primaria, se realiza un screening a todos los niños. Un test de barrido que llamamos, ¿no? De predetección, en el cual, pues bueno, todos aquellos niños que superen ciertas cosas de las cuales haya sospecha, pues se llevaría a cabo una evaluación mucho más exhaustiva. Y eso sería muy interesante, porque las pruebas de screening tampoco son tan costosas. Pero algo de intervención, algo en lo que haya que preparar ya una intervención, eso no solo es costoso, sino que además muchísimo más difícil de conseguir. Y se puede, por mucho que digan es imposible detectar a una alta capacidad de niño de 3 años, se puede detectar perfectamente. Porque es mucho más que precocidad, es la manera en la que desarrollan esa precocidad, ¿no? Otro aspecto muy interesante, pero yo creo que este incluso es una consideración que a lo mejor se tendría que tener no solo para las altas capacidades, es ponderar muchísimo más la cooperación que la competición. Lo cual yo entiendo que es en cierta manera complicado, ¿no? Pero aprender a cooperar es algo que puede venir muy bien en general a toda el aula, no solamente a los niños de alta capacidad. El que, por ejemplo, yo sé hacer esto, bueno, pues vamos a trabajar en grupo y por proyectos. Yo a lo mejor sé que puedo aportar algo a los demás y que al mismo tiempo yo me estoy sintiendo de utilidad, ¿no? Ojo, pero que también mis necesidades sean respetadas. No quiere decir que yo ahora de repente me tenga que convertir en el maestro de mis compañeros, no, no. Pero es útil, soy útil. Eso es tremendamente importante. Cooperar es muchísimo más importante, aprender a cooperar es muchísimo más importante. Hay un proyecto de juego cooperativo, también desde la Universidad del País Vasco, Maite Garay Gordón, si no me equivoco. Es un proyecto que va proponiendo en los colegios del País Vasco, creo que también hay alguno en Cantabria, en el cual, pues bueno, simplemente hay que disponer de un gimnasio o un aula lo suficientemente grande para llevar a cabo una serie de juegos en los cuales no gana nadie. Todos, de hecho, tienen que cooperar porque si no la cosa no funciona.
Juegos como por ejemplo, no el de las sillas de el que pierda, ¿no? Este juego de cuando está sonando música y cuando se pare la música, el que se quede sin silla queda eliminado, no. Es desde otro punto de vista, desde el punto de vista de cuando pare la música, tienes que encontrar a alguien, por ejemplo, al que dar un abrazo. Y si no encuentras a alguien, tienes que buscarlo, ¿no? Lógicamente hay que procurar que sean varios, eso es posible. Pero hay muchísimos tipos de juego de cooperación que no solamente les viene muy bien a ellos para el aprendizaje emocional, sino que también les sirve como motivación para el resto de aprendizajes que puedan desarrollar en el aula. Y esto yo creo que es algo que ya no solo es una consideración en el aula, esto es en general. Tenemos que empezar a entender que es muchísimo más importante la cualidad que la cantidad. Es decir, a lo mejor deberíamos dejar de preguntarnos cuánto para empezar a preguntarnos cómo. Y así acabaríamos consiguiendo no solo una buena detección, sino también un buen trabajo, ¿no? A lo mejor no tendríamos que preguntarnos cuánta inteligencia tiene un niño, cuánto CI, cuánto trabajo más le tengo que dar, sino que a lo mejor lo que nos tendríamos que preguntar es cómo es la inteligencia de ese niño. ¿Cómo puedo hacer yo para generar un campo, un ámbito de aprendizaje lo suficientemente bueno para que ese niño se desarrolle bien? Es un cambio de perspectiva que entiendo que a veces puede resultar costoso porque estamos acostumbrados a la cantidad, pero tenemos que empezar a pensar en la cualidad. Más que nada porque no nos lo merecemos nadie, pero los niños y las niñas son los que menos se lo merecen. No se merecen conformarse. Y ahí tenemos que aunar un poco, tenemos que aunar fuerzas todas un poquito, ¿no? Quería acabar con esta imagen porque, bueno, aparte de las mariposas, a mí me encanta esta frase, ¿no? El que tiene imaginación, con qué facilidad saca de la nada un mundo, ¿no? Y esto no solamente sirve para entender la creatividad en los niños, sino que también sirve para entender de qué manera nosotros podemos llegar a trabajar para conseguir un desarrollo óptimo. Finalmente aquí os dejo unas direcciones, bueno, de dos de los blogs, el resto, los que están más directamente relacionados con las altas capacidades. Y luego si a lo mejor alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo, o simplemente decirme esto que has comentado yo no estoy de acuerdo, lo que sea, pues bueno, me lo podéis enviar o lo que queráis, me lo podéis enviar a este correo de contacto, soniamever75. Uy, me equivoqué, es el 95, si es que... Bueno, da igual, es el 75@gmail.com. ¿De acuerdo? Bueno, termino con un